mujeres. ¿Cuántas hay? ¿Pocas? David, yo creo que te va a tocar, exacto, muy bien. Tenía que apagar el sonido para poder que no se escuchara dos veces. Bueno, buenas tardes. El Instituto de Estudios Regionales de la Universidad Antioquia les da la bienvenida a todas las personas que se conectaron a este espacio que hemos denominado Webinar Cineclub Nanuc. Para los que no conocen el Cineclub Nanuc, este es un espacio de proyección audiovisual creado por el INER para difundir el material documental surgido en los diferentes proyectos de investigación que integran el instituto. También en el Cineclub queríamos ampliar este espacio a otras producciones cinematográficas, llámese películas, llámese documental, en fin, que abordaran temas relacionados con el quehacer de los grupos de investigación adscritos al INER. Así a manera de historia les puedo decir que el Cineclub fue creado en el 2014 y funcionaba quincenalmente. O sea, nosotros programábamos un ciclo y quincenalmente hacíamos las proyecciones. Con el tema con este tema de la pandemia, donde el gobierno pues adopta medidas para que tengamos pues un confinamiento y un distanciamiento físico, nos toca pensar una nueva manera de hacer el Cineclub. Lo único que ha cambiado es la plataforma, porque nosotros antes de cada ciclo invitamos definíamos de qué trataba el ciclo e invitábamos a alguien que fuera conocedor de ese tema y nos hablara. Lo invitamos ahí a la sala Luis Alberto Álvarez en la 10227 para que nos diera también un contexto de por qué ese tema, qué importancia tiene, en fin. Lo mismo que vamos a hacer hoy con ustedes, profesoras. Entonces, precisamente, pues, como les decía, esta contingencia nos tocó buscar una manera de llevar el Cineclub hacia otras herramientas TIC o a herramientas de videoconferencia. Por eso hoy estamos transmitiendo desde acá, desde Zoom. Este es nuestro primer programa. Esperamos que sea el primero de muchos. Y antes de comenzar en este semestre, nos pensamos en el equipo de comunicaciones qué tema abordar. Este tema lo sugirió nuestra compañera Juliana. A mí me pareció un tema muy acertado, un tema que encajaba muy bien con los propósitos del Cineclub. Entonces, por eso elegimos este tema que hemos denominado el espacio laboral, un mundo de tensiones y desafíos para las mujeres, aclarando que el nombre también tuvo un pequeño cambio gracias a los aportes de la profesora Janet. Y hoy tenemos dos invitadas especiales. Nos acompaña la profesora Selene Catalina Arango Rodríguez. Ella es licenciada en Literatura, Letras y Magíster en Educación y doctorado en Pedagogía con mención honorífica de la Universidad Autónoma de México. Actualmente se desempeña como docente de cátedra en las facultades de Educación, Comunicaciones y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Y además es investigadora en el Grupo de Salud de las Mujeres adscrito a la Facultad de Enfermería también de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Profe, gracias a usted por estar aquí. Y también nos acompaña la profesora Dora Janet Ortiz Parrado. Ella es psicóloga, magíster en Género y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Además es doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México y actualmente se desempeña como consultora de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Colombia. En su trayectoria académica y experiencia profesional se resalta la reflexión e investigación en líneas de trabajo de género e identidad. Profesora, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Nelson, muchas gracias. Bueno, para las personas que recién se conectan, les damos la bienvenida. Estamos aquí haciendo una introducción del tema que tenemos hoy. Y quiero invitar quiero presentar a nuestra otra invitada, que no es tan invitada, pero va a ser como la mediadora acá en este diálogo, que es Juliana Suárez Torres. Ella es estudiante de la licenciatura de Filosofía de 10º semestre y en el Instituto de Estudios Regionales se desempeña como auxiliar del área de comunicaciones. Hola Juli, ¿cómo te va?
Muy bien, Nelson, gracias. Me encanta apoyar esta charla. A nosotros nos encanta que te encante apoyar la charla, Julia. Bueno, antes de darle paso a Juliana, que Juliana es la que va a llevar, pues, va a iniciar la conversación con las profesoras, les quiero aclarar a nuestros espectadores que este webinar está compuesto por 3 espacios. En el primero, Juliana va a conversar con nuestras invitadas. Estimamos un promedio entre más o menos 20 minutos. Luego vamos a hacer un recopilatorio de las preguntas que los espectadores vayan formulando a través del chat, bien sea del chat del Facebook Live, que en este momento para los que quieren de pronto compartir esta charla, recuerden que estamos transmitiendo a través del Facebook Live del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Ya enseguida en el chat les voy a pasar el enlace y lo estamos transmitiendo a través de Zoom. Las personas que quieran ingresar al Zoom lo pueden hacer sin ningún problema, también pueden compartir el enlace para que ingresen. Entonces, a las personas que hagan las preguntas por ahí, les vamos a recopilar esas preguntas y se las vamos a compartir a las profesoras. Si alguien lo quiere hacer a través de un micrófono, nos tiene que decir. Eso sí, recuerden que este es un tema también de tiempo. Traten por no extenderse mucho. El tercer y último espacio que tenemos hoy, como esto hace parte del Cineclub Nanud, entonces vamos a compartir una lista de películas que vamos a publicar a través del Facebook del INER. También lo vamos a publicar hasta ahí. Y que las personas pueden ver como de manera, digámoslo, gratuita. O sea, vamos a compartir el link para que vean, porque este Cineclub y el tema que tenemos hoy está fundamentado también en una serie de películas que están relacionadas con el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, si las profesoras ya tienen todo claro, podemos iniciar con la charla. Claro que Listo. sí. Yo voy a apagar mi cámara porque casi no voy a tener, pues en esta parte no voy a tener más como interacción y dejo entonces a mi compañera Juliana para que ella continúe con la charla. ¿Ibas a decir algo, profesora Janet? Sí. ¿Celen se retiró? ¿Se cayó la No. llamada? Ahí está. No, ella está Ok. ahí. No la veía. Bueno. Ok. Listo. Entonces, Julie, ya te dejo a ti. Ya sabes, yo voy a estar, pero voy a apagar mi cámara. ¿Listo? Que estés muy bien. Listo. Chao. Eso, muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar con la discusión con las profesoras que nos acompañan hoy, queremos como contextualizar por qué consideramos emergente este tema desde el Instituto de Estudios Regionales, sobre todo desde la estrategia de extensión que es el Cineclub. Veníamos pensando hace poco, un par de meses, que no es extraño que una mujer casada tenga un empleo y un grado elevado de escolaridad contemporáneamente. Los estudios sobre el trabajo, el género, han brindado visibilidad a los procesos de segregación laboral e intelectual a que están sujetas las mujeres. No obstante, todavía hay mujeres que enfrentan muchas dificultades derivadas de las concepciones sobre lo masculino y lo femenino socialmente aceptadas, entre las cuales puede destacarse a grosso modo la prohibición por parte de los cónyuges de que las mujeres no trabajen porque podrían descuidar la casa, los hijos, la creencia compartida por hombres y mujeres de que los hijos deben ser atendidos en forma exclusiva por sus madres, la valoración del papel social de los hombres como proveedores y la noción de inferioridad cognitiva en la mujer en el campo de la ciencia, la literatura o el arte. Un ejemplo de este fenómeno que resaltamos en nuestras discusiones es la cantidad de varones que conocemos han realizado grandes contribuciones a la ciencia, a las artes y a la literatura. Caso contrario, si nos preguntamos por las contribuciones de mujeres a estos campos, la lista vendría a ser un poco más reducida. Todo esto lleva a que las mujeres que se incorporan a la actividad laboral intelectual sean en algunos casos recluidas a sectores terciarios, a ocupaciones históricamente feminizadas que conforman espacios sexualmente segregados, tales como secretariado, enfermeras, literas, entre otros, junto a la discriminación salarial, la segregación ocupacional que acarrea consecuencias desfavorables para la posibilidad de ingreso y de movilidad social para muchas mujeres en el mundo todavía. En este orden de ideas, nos resulta necesario la reflexión constante y reiterativa de los estereotipos sociales que consideran la división sexual del trabajo
que determina a los varones el papel de proveedor y a las mujeres el de ama de casa como algo natural e inherente a nuestras sociedades. Bueno, así las cosas, queremos entonces conversar con la profesora Selene, con la profesora Janet. Vivimos entonces en una época donde nos resulta escandaloso ver a una mujer desarrollar trabajos que históricamente han sido ocupados por hombres. ¿Cómo consideran ustedes que este fenómeno ha impactado en la idea contemporánea que tenemos de mujer? Bueno, pues el trabajo es un fenómeno, como tú bien lo dices, que ha transformado la vida humana y que pues pretende una lógica que todavía observamos en algunos espacios laborales, donde pues está la lógica de el amo y el esclavo y la reproducción de todo un sistema donde el otro es subyugado de otro con más poder, con más dinero. Y cuando comenzamos a encontrar las aristas que nos va a permitir definir el movimiento feminista, sobre todo las mujeres sufragistas, las mujeres obreras que van a entrar al sistema laboral, es porque la mano de obra de los hombres ya no puede estar, por ejemplo, estaba en la guerra. Entonces invitan a las mujeres de esa manera a ingresar al mundo laboral, porque pues la mano de obra estaba escasa, que era la de los hombres, y las mujeres pues estaban en casa cuidando a hijos y a hijas, y pues ellas tenían también que subsistir de alguna manera, esa época en cual no estaba la persona que entregaba el sustento familiar, según en esa organización social que tenemos en Occidente. Por lo tanto, pues los cambios han sido muchos, en tanto, primero, en que se incrementa una nueva subyugación de la mujer. En tanto, nosotras se ha pensado que el trabajo del cuidado es un trabajo gratuito. Entonces, el hecho de que nuestras madres nos cuiden es porque está relacionado con el amor. Y eso mismo se ha traspasado al vínculo laboral. Entonces se cree que las mujeres se tranquilizan ganando menos y más si tienen hijos y hijas a su cargo, en tanto ellas tienen que entregar la manutención. Entonces se les puede pagar menos y se les puede maltratar laboralmente. Pienso que los cambios, por un lado, han sido importantes a nivel de autonomía de las mujeres, autonomía económica, pero también han sido cambios catastróficos o un poco difíciles para nosotras en términos de que nos hemos convertido en una fuerza laboral precarizada y empobrecida. Bueno, ¿yo qué diría desde este lugar? O sea, la historia de la participación de las mujeres en lo laboral es muy amplia, ¿no? Y si uno puede focalizar y ver, por ejemplo, el trabajo de las mujeres rurales, el trabajo de las mujeres profesionales, de las mujeres que están en todo el trabajo de cuidado y mantenimiento social, históricamente siempre ha estado, o sea, sobre todo estos del cuidado y el mantenimiento social, que nunca se ha visibilizado, o bueno, históricamente no se habían visibilizado, y de un momento a otro empieza a visibilizarse porque viene toda una manifestación de un reconocimiento económico, reconocimiento cultural, pero aún así hay mucho todavía, o sea, digamos, en cuanto a reivindicación por el pago salarial, por las condiciones laborales de las mujeres, y el que las mujeres, o sea, decía Juliana, las mujeres han desarrollado históricamente trabajos ocupados por hombres. O sea, en este momento las mujeres han incursionado a muchas áreas laborales donde eran los hombres quienes pertenecían, estaban allí. Sin embargo, no están bajo las mismas condiciones ni salariales, ni de reconocimiento. Y otra situación que habría que ver allí, observar claramente, es que el esfuerzo o el trabajo que tienen que hacer las mujeres para llegar a los lugares donde han estado los hombres es doble o triple. Entonces, son, digamos,
situaciones que habría que ver específicamente. Juliana también nombraba la ciencia o el espacio de lo académico. Las mujeres siempre han estado, o sea, tal vez desde los 80, hay mujeres que han estado en la ciencia de una o de otra manera. Ahora, si en esa categoría que uno pudiese analizar a nivel universitaria o académica, tal vez uno diría, en algunos niveles han estado o se mantienen más los hombres, como las llamadas carreras CITIM, por ejemplo, que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática. Son los hombres los que todavía siguen teniendo allí una presencia mucho más amplia a las mujeres, pero no significa que ellas no estén. Ahora, la pregunta también sería allí, ¿por qué es tan difícil para las mujeres poder acceder allí y qué recorrido tienen que hacer para mantenerse, ¿no? Teniendo en cuenta que las mujeres, a cargo de las mujeres sigue estando el mantenimiento de lo social y de la familia, que es lo que permite mantener todas estas actividades de cuidado y que no son ni reconocidas ni valoradas. Es lo que podría decir, porque es amplio. Este es un tema muy amplio para discusión. Muchas gracias, profesora Janet, profesora Selena. Nosotros desde la apuesta del Cineclub consideramos la capacidad performativa que tiene el séptimo arte en las comunidades. ¿Consideran ustedes que el cine ha transformado la noción que socialmente tenemos aceptada sobre la mujer hoy en día? Es decir, las que son consensuadas socialmente como ama de casa, como la cuidadora, como quien debe tener esta función paternal. ¿Creen ustedes que el cine ha transformado algo de esta noción? Claro, algo muy bonito y que no se ha reconocido es que la primera cineasta fue una mujer francesa. Y ella es la primera que hace una película, en términos de lo que es una película, de narrar una historia. Ahorita busco el nombre de ella para tener entonces esa referencia, hacer un homenaje también. Desde el solo hecho de que la primera cineasta sea una mujer, desde ahí ya se está pensando en una representación, porque es una manera de ver. Para mí, el cine propone la posibilidad de situar la mirada. Quien hace cine está haciendo cine desde un lugar donde se ubica. Un momentico, yo que tengo una perrita y está aquí, un show. Son gajes de lo que implica ahora transmitir desde No, nuestros hogares o trabajar desde casa. o trabajar desde casa. Sí, El trabajo remunerado desde casa. sí, eso es lo que me toca. Bien, pueda, profe, Bueno, continúe. entonces, lo que sucede con el cine es que cuando yo como cineasta tomo una cámara, yo estoy mirando la realidad desde mi punto de vista. Eso nos lo deja muy claro Donna Haraway desde la idea de lo parcial de la mirada, que va a ser muy importante para la investigación feminista. Entonces, cuando empezamos a ver cine donde las mujeres son protagonistas, donde las directoras son mujeres, ya entonces estamos encontrando con otra manera de ver el mundo. Hay otra manera de representarlo. Por supuesto que el cine ha ayudado mucho a difundir las diferentes formas de ser mujer. Sin embargo, el cine es una práctica cultural, pero es una práctica cultural que necesita, para que sea formativa, de la mediación de otra persona. Ahí entonces nos encontramos con el papel que tienen espacios como el Cineforo, como este Cineforo, que es un espacio de mediación. Sin embargo, cuando el cine en sí mismo está ahí, pues solamente llega a cierto tipo de personas. Como sabemos, en nuestro país, el cine también es un privilegio. Pocas comunidades tienen acceso al cine, a cinematógrafos de manera gratuita. Y aún más en este momento con la internet, que la internet es un privilegio también en ciertas comunidades. No hay internet y no hay la posibilidad tampoco de ver una película de largo alcance, porque pues consumo de datos, consumo de internet. Pero claro, a mí me parece que el cine ha ayudado muchísimo a la configuración de la mirada sobre no solamente las mujeres, sino sobre las diferentes problemáticas de la condición humana.
Bueno, frente a lo que dice Selena, hay algo a lo que yo, o sea, hay lo más fino y es, en realidad, yo no soy cineasta, yo no me dedico a hacer análisis de cine, o sea, de la lógica del cine. Es el séptimo arte, transfiere una idea de lo que es la cultura, de lo que es el mundo, de lo que somos los sujetos, pero también voy detrás de ello. ¿Quién es el que construye un guión? O sea, los hombres, ¿bajo qué esquemas? ¿Quiénes son los directores de las películas? Bueno, tenemos como problemas con la profesora Janet. Profe Janet. Bueno, mientras la profesora Janet se incorpora, Julie, démosle, continuemos con la charla y sigamos por el momento conversando con la profe Selen. Pues ya encontré a la cineasta. Se llama Alice Guy. Y ella fue la primera cineasta en competir hasta en Hollywood, fue francesa, y hasta aquí en internet se puede encontrar la primera película que ella hizo, tiene una duración de 1 minuto, y la protagonista es una mujer. Ok. Por lo que veo, la profesora Janet va a volver pues se salió, pero además que se vuelve a incorporar ahorita más adelante. Entonces vamos a darle continuidad. De todas maneras, Julie continúa conversando con la profesora Selen mientras tanto. Listo. Profe, interesante lo que nos señalas acerca de la primera mujer cineasta, porque es un gremio en el que generalmente se tiene más conocimiento de directores hombres que directoras mujeres. Inclusive hay una noción también un poco romantizada respecto a que las mujeres entonces que se incorporan a este gremio lo hacen para hacer un género particular de cine, que es el cine de bestseller, que es el cine romantizado, que es el cine, sí, el cine romantizado, el cine no apto para otro público. Y eso es una cosa también muy fuerte cuando nos ponemos a analizar el asunto de esa figura femenina en el mundo laboral y sobre todo en el mundo artístico. Todo esto, profe, nos lleva a preguntarnos también en estas transformaciones, es decir, como cuál considera usted que ha retratado entre las películas que nosotros sugerimos para este ciclo la manera más, de una forma completa, digamos, más amplia, las abnegaciones que han vivido las mujeres desde el campo laboral y profesional. Pues de las que se han elegido En Tierra de Hombres. Me parece que es la película que encierra todo lo que pasa, porque bueno, eh, primero porque hay un tema que cuando entramos nosotros al ámbito laboral y que aparece emerger, aunque también sucede, los hombres también sufren de acoso laboral y acoso sexual en el ámbito laboral, con las mujeres sí que se va a ver más. Entonces, la primera forma para maltratar la intromisión de una mujer a un espacio que se cree que no es el de ella, es maltratándola a nivel sexual. Entonces, en esta película, En Tierra de Hombres, la protagonista es acosada sexualmente en un trabajo que es una empresa, que es una mina, algo así como una mina, que ella trabaja bajo la tierra, ella decide trabajar allí porque es una mujer que necesita el trabajo para cuidar de su familia y es afectada por los hombres que están ahí. Maltratada porque ingresan otras mujeres a la mina y a todas las empiezan a acercar hasta maltratarlas sexualmente. No les doy más, más avisos, pero lo más relevante de esta película es que confluyen todas las discriminaciones que una mujer sufre en el ámbito laboral. En un ámbito laboral que se supone que es para hombres. El primero, el acoso sexual.
El segundo, la discriminación. Y el tercero, el creer que no es capaz. Eso se llama la estereotipación, estereotipos de género o la misoginia, que también es una forma de racismo y que también es un delito que va en contra de los derechos humanos. Bueno, hago un paréntesis, ya después de ciertos problemas técnicos que tuvo nuestra profesora Janet, ya volvió con nosotros. Bienvenida, profe. No sé si vas a continuar con lo que venías conversándonos o, bueno, tú retomas donde Ok. creas conveniente. Pues ya me perdí, no sé qué iba a hacerle referencia con relación a lo que estaba hablando, imagino que de alguna película. No, yo un poco a lo que quería hacer anotación en relación a la función del cine como un espacio donde se puedan construir o deconstruir los roles de la mujer y la participación de la mujer en lo comunitario, en lo social, digamos. Claro que tiene un papel, ¿no? Es un papel que también va muy amarrado con quién hace cine, para quién hace cine, porque uno diría, entonces todas las películas que vemos o que circulan en el cine o en las salas de cine, ¿pueden ayudar a eso? Sí, pero así como hay algunas que lo reflexionan, hay otras que refuerzan esos estereotipos. Entonces, habría que ver eso. Y yo siempre parto de algo y es, cada película tiene relación y referencia a un momento histórico, a un objetivo particular que quiere el director y quien lo dirige, pues trabajarlo, ¿no? O sea, de por sí, sí hay cineastas que se han dedicado a trabajar el cine, a reflexionar sobre el papel de la mujer en el cine, que son películas que, como bien lo señalaba Selen, no es solamente verlas, es generar espacios de reflexión con quienes los ven, o sea, sean estudiantes, sea un grupo de personas que quiere reunirse a ver el cine y pensar en esas películas. Cuando preguntaba eso y hablaba Selen, yo, por ejemplo, pensaba en El Guasón, ¿no? ¿Qué tanto movió esa película? Y no es con relación a efectivamente al trabajo, a la participación de la mujer en el trabajo, pero sí son otras realidades sociales y culturales que invita a pensarnos, ¿no? Pero en la medida en que se haga esa relación de reflexión afuera, es que uno podría decir, hay un gran trabajo de cambiar esas ideologías o esas ideas que tenemos sobre algo en particular, y en este caso, pues sobre la mujer y sobre la forma de participar en el espacio laboral. Ahora, que el que participe no quiere decir que esas condiciones han cambiado, o sea, hay condiciones estadísticamente las mujeres trabajan el triple, invierten el triple de horas que los hombres en el trabajo, y no me refiero solo al trabajo que hacen en la oficina o en el lugar donde están contratadas, sino todo el otro trabajo que es trabajo de cuidado, porque es trabajo de cuidado, pero que ni siquiera se piensa. Esta mañana escuchaba unos periodistas y hacían referencia a ese tema que está en debate sobre la norma para que los trabajadores y las trabajadoras se puedan desconectar justo en este momento en donde todo el tiempo están conectados en el trabajo. Entonces, a la hora que sea, ya digamos, una idea de que hay un horario de trabajo ya no se tiene porque eso se rompe. Si tú estás en tu casa, tienes el móvil, tienes el computador, entonces puedes trabajar todo el tiempo que quieras y tienes que estar disponible. Y los hombres que estaban en la conferencia decían, no, pues yo no tengo problema. Y yo decía, claro, no tienen problema. ¿Por qué? Claro. Porque probablemente ellos no ven los hijos, no tienen que ver que preparar la comida, no, o sea, todas esas actividades que son trabajo de casa, pues ellos no. Ellos dicen, no hay ningún problema. Y yo decía, las mujeres que están en casa y que hacen toda esa otra cantidad de trabajo, ¿dirían lo mismo? No. Y lo otro que también digo es, o sea, ¿trabajo en qué condiciones? ¿Bajo qué macro? Y siempre pregunto, ¿qué hace el trabajo en nosotros como sujetos? O sea, en las mujeres, ¿qué ha hecho? Autonomía, independencia, reafirmar muchos poderes como mujeres, pero también ¿qué hacen los hombres? Entonces son como preguntas que digo, en todo esto se mueve. Muchas gracias, profe. A partir de todo lo que nos mencionas, de lo complejo que actualmente también se encuentra el desempeño del trabajo y el empleo para la mujer que también está encargada del cuidado de la casa, de todas las películas que nosotros recomendamos en este Cine Club, ¿cuál considera usted puede como reunir estas abnegaciones o que le haya tocado desde su
experiencia como espectadora. Bueno, pues yo todas las películas que señalan en el guión no las he visto, hay algunas que no las he visto, y justo pienso en que una sola película, pues no creo que pueda reunir el que diga yo, esta es, ¿no? Esta es como la full, la líder. Porque cada película de ella enmarca unas realidades y unos giros muy particulares. Por ejemplo, Las sufragistas es una lucha de las mujeres heroínas pioneras por el derecho al voto, ¿no? O sea, son mujeres que quieren estar y que luchan porque sean reconocidas como sujetas de derecho en igualdad de condiciones. Entonces, ahí habla de una particularidad, de un momento histórico, de algo que es real y que fue la lucha de las mujeres en esta denuncia o reconocimiento de la Revolución Francesa en 1789. Pero también, por ejemplo, está esta otra película de La Dama de Hierro que yo decía, bueno, ¿hasta qué punto es una película donde uno diga es que reúne todo, cuando en realidad también hay un debate allí frente a quién fue esta mujer, ¿no? Porque está también la idea, no porque una mujer esté en un lugar, significa que ya hay una deconstrucción de unas estructuras patriarcales, de unas estructuras homogéneas que invisibilizan la participación de la mujer. O sea, yo puedo estar en ciertos escenarios, tener el mismo discurso que históricamente se ha manejado, de no reconocimiento, de no valoración a nivel laboral, ¿no? Las brechas salariales, la baja remuneración, todas estas condiciones habría que revisarlas frente a cada película. Entonces digo, el ejercicio sería ese, bien está planteado el Cineclub, ¿no? Revisarla, o sea, observarlas y poderlas analizar a la lupa y a la luz de unos criterios muy particulares y muy específicos. Ahora, sí hay películas, por ejemplo, hay una película que yo trabajé mucho y me gusta, y es muy fuerte esa película, que es Bailarina en la oscuridad, y es la historia de una mujer que trabaja de una manera casi de esclava, bajo otros términos y otras condiciones. Uno podría decir, ¿así estamos todas las mujeres hoy? Pues no, ¿cierto? Hemos avanzado en ciertos derechos, en ciertas posibilidades, así como también hay muchos otros retos. Entonces, Permíteme, la invitación sería esa, o sea, el reto sería poderlas observar todas, poderlas analizar y poder ver que de allí hay ganancia o hay reflexión frente a la participación de las mujeres, a la evolución de las mujeres en el mercado laboral. permíteme, Juliana, yo a partir de lo que acaba de decir la profesora Janet, le pregunto algo, y obviamente también a la profe Selene. De pronto este tema del teletrabajo, profe, ha incrementado o ha hecho que estas brechas laborales entre hombres y mujeres se acentúen más. Usted cree, aunque pues podemos entender que todavía es muy temprano para hacer una lectura de esas y de pronto no estamos basados en un informe más riguroso, pero ¿creería usted que este tipo de trabajo a través de la web, a través de videoconferencias, a través de los que pueden hacer teletrabajo, ha acentuado un poquito más esas desigualdades? ¿O cree usted que por el contrario esto ayuda a que sea un poquito más equitativo estos temas que se tratan en el mundo laboral? Pues yo diría que lo que ha hecho esta situación es develar la desigualdad en términos generales y en particular en lo laboral diría yo que también en qué sentido. Las mujeres que están vinculadas laboralmente, o sea, hay una gran proporción de mujeres que están vinculadas laboralmente en forma flexible. Entonces, son mujeres, por ejemplo, un alto porcentaje de mujeres que trabajan como empleadas domésticas en otros lugares donde tienen que desplazarse. ¿Qué sucede en el marco de que estamos viviendo hoy? Pues que son mujeres que perdieron su trabajo, o que por lo menos no están trabajando, o sea, que no reciben una remuneración por ese trabajo, ¿no? Porque no quiere decir que en su casa no hagan trabajo, pero el trabajo remunerado, pues se ha perdido. Muchas de ellas que cuidaban y trabajaban, por ejemplo, en jardines infantiles, que están cerrados, o en guarderías, o sea, todo lo que es el trabajo de cuidado y de mantenimiento, de cuidado de ancianos, de cuidado de niños, son puestos que se han ido perdiendo, entre comillas, pues porque el desplazamiento de las mujeres no se da, pero además porque no se puede hacer por una videollamada.
Ahora, hay mujeres, por ejemplo, vendedoras, otros niveles de, digamos, otros segmentos de trabajo en donde pues las mujeres podemos conectarnos, podemos trabajar, las que están en la universidad, las que están en empresas, pero también depende de los sectores. Pero sí lo que fácilmente ha divulgado esto o ha develado es la desigualdad en muchos sentidos, o sea, laboral, económica, social, cultural, o sea, las condiciones, por ejemplo, de conectividad a una red no la tiene todo el mundo, ¿sí? Tal vez tenga posibilidad de algo de internet en su celular y ya, pero como red en un espacio es más complicado. Entonces yo sí considero que lo ha develado y eso ha generado, no ha generado, ha develado la desigualdad. ¿A qué proporción? No lo sé. Yo creo que más adelante son como los resultados que se van a poder ver. Otra situación que sí está develando, por ejemplo, con mucha más fuerza es la violencia al interior de los hogares, que son otras realidades. Para allá para allá quería llegar también, profesora, pero no sé si la profesora Selene va a decir algo al respecto, Sí, profesora. también nos está mostrando pues esta situación, un fenómeno muy particular que es, como decía la profesora Janet, la violencia de género, pero también la violencia hacia los niños y a las niñas. Y hace poco un niño en México se suicidó porque no podía hacer la tarea que le puso la profesora. O sea, imagínense cómo, o sea, un niño suicida, un niño de 9 años se ahorca porque le pusieron una tarea y él dice, yo no puedo hacer la tarea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un sistema ahora que, como dice Janet, se está viendo más fuerte y es como a quienes estamos en el ámbito de la docencia y en particular a quienes están en la educación básica, primaria, les están exigiendo una serie de cosas que lo que están haciendo es primero, ocupar al profesorado día y noche. Mis compañeros que trabajan en educación primaria, ellos utilizan el WhatsApp todo el día porque por ahí se están comunicando con el estudiantado y por ahí mandan las tareas. Además de eso, tengo compañeras que son madres y que tienen bebés. Entonces, esto les ha hecho muy, muy dificultosa la vida, muy estresante, porque además de ustedes saben que en el ámbito, la representación que tenemos de las maestras en Latinoamérica es que las maestras también son madres, y pongo comillas, por eso se celebran fechas, el Día de la Maestra, el Día de la Madre en mayo, en este mes. Eso quiere decir entonces que estas mujeres, las profesoras, las compañeras, las colegas que trabajan en educación primaria están a tope en estrés. Y a eso sumarle la relación familiar que tienen, la relación con la pareja, lo que les decía, las que tienen niños y niñas tan pequeños, que tienen bebés, y eso genera un estrés más amplio que se va a reflejar en la manera como yo enseño, porque es imposible pensar que la enseñanza está separada de la manera como yo soy como ser humano. Entonces, claro, que eso genera un estrés y llega hasta donde está el niño y el niño decide suicidarse. Entonces, miren todos los problemas que genera estas condiciones que estamos viviendo ahora, que para unas personas ha generado dificultades, un agravamiento de la desigualdad social y económica, pero también ha mostrado a flote, y pienso que es algo, no quiero decir positivo, sino algo que distingue este fenómeno, que es develar lo que queríamos ocultar con el fútbol, y ahí me perdonan las personas que les gusta el fútbol, que queríamos ocultar con una serie de divertimentos sociales y culturales, y que ya ahora la violencia de género, el abuso sexual en Colombia, las cifras salieron hace poco, entre cuando comenzó el confinamiento del 23 de marzo al 19 de abril, que es la fecha que tienen, se han registrado 1.125 abusos sexuales a niños y a niñas. Y eso que son los que se registran, los que se hace la denuncia. La denuncia. ¿Cuántos
¿cuántos niños y niñas quedan por fuera de ese registro? Y en Colombia se han registrado 19 feminicidios, es decir, aquel delito cometido a una mujer por el solo hecho de ser, por las características que una sociedad pone sobre una mujer. Son cifras grandes porque cuando miramos la estadística del año pasado, entre esos meses no hubieron tantos feminicidios. Entonces, esto es, digamos, nos está poniendo y nos está dando la razón a las que hablamos desde hace rato, las que somos feministas, que sí es necesario poner el dedo en una educación con perspectiva de género, o sea, que sí es necesario que las personas aprendan que el género constituye, pero también lo podemos acabar, o sea, lo podemos acabar cuestionándolo, poniendo entre paréntesis, pensándolo de otras maneras. Para allá, qué pena, Julie, yo, es que este tema también me apasiona mucho. Hemos hablado un poco, pues, desde el punto de vista negativo de lo que, cómo la mujer en el mundo laboral vive una desigualdad, pero desde su óptica, ¿qué medidas podríamos impulsar para que se diera como una equidad en esto? Pues, ya mirando la cuestión ya desde un punto desde una perspectiva más propositiva, desde ustedes, ¿qué creen que se debe cambiar en el mundo laboral o qué se debe hacer para mejorar este tipo de situación? No es fácil. Sí. Es todo un reto, pero, o sea, tendrían que haber políticas, de plano tendrían que haber unas políticas públicas que no dependan de quien esté de paso, sino que sean políticas de Estado, ¿no? Eso por un lado. Tendrían que generarse también espacios de formación y de capacitación para las mujeres. Y cuando hablo de capacitación y de formación, me refiero no a que todas vayamos a la universidad, obvio, si todas quieren ir a la universidad, pues que vayamos a la universidad todas, ¿no? Pero sí desde esos saberes y esas prácticas que como mujeres se tienen, ¿no? Pero que no tienen un reconocimiento. Por ejemplo, yo hago ahorita referencia y pienso en las mujeres tejedoras, que tienen todo un trabajo artesanal, ¿no? Pero que para muchos eso se convierte como, o sea, como en algo turístico que es su práctica, ya no es su trabajo. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, poder valorar ese trabajo, incursionarlo en esas cadenas digamos, de venta de un valor costo que represente el trabajo de las mujeres? Las mujeres campesinas, por ejemplo, son muchas las mujeres que trabajan en el campo y que gracias a ese trabajo de esas mujeres, muchos comemos en las ciudades. ¿Dónde está el reconocimiento de ese trabajo y el pago de ese trabajo? O sea, no lo está. Entonces digo, sí se necesitaría un trabajo de política pública donde reconozca el trabajo de las mujeres dentro de su cosmovisión, de su mundo, de sus prácticas, de un pago digno y que reconozca, así como en los otros niveles. Por ejemplo, el trabajo de mujeres que cuidan a otros, las empleadas de servicio, las mujeres profesionales en trabajos de cuidado. O sea, son mujeres, yo siempre digo, son mujeres que dejan su familia, dejan sus hijos, se tienen que transportar en una ciudad 1 hora, 2 horas en buses para llegar a una casa donde tienen que limpiar, trapear, ver, cocinar, ver los hijos que no son sus hijos. O sea, ¿y qué valoración tiene ese trabajo? ¿Sí? Cultural y económicamente. Entonces, o sea, es toda una cultura, pero también es toda una estructura en donde no hay un reconocimiento ni un pago que de verdad represente el trabajo de estas mujeres, de las mujeres. Y en los otros escenarios... Ay, creo que volvimos a perder a la profe Janet. No sé, profe Selene, si vas... Sí, pues en concordancia con lo que venía diciendo Janet, está también la economía del cuidado. Otro estudio mostró, creo que es de estudios de género de allá de la Nacho, donde se demostró que el 30% del Producto Interno Bruto en Colombia representa el trabajo de cuidado de las mujeres. O sea, si hacemos una valoración, como decía Janet, del trabajo de cuidado de las mujeres representa el 30%. Por eso
lo que vienen diciendo que hay que la economía de Colombia está a pique, pienso que no, la economía de nuestros países latinoamericanos siempre se ha mantenido por el trabajo de las mujeres, que no es remunerado, que es el trabajo de cuidado. Y justamente ese trabajo es el que nos va a sacar de las consecuencias que va a traer esta pandemia. Entonces, primero, pues una propuesta es mantener, reconocer, desarrollar una economía del cuidado, unas políticas relacionadas con el cuidado aquí en Medellín. En el Consejo de Medellín tenemos una concejala que está, digamos, poniendo eso en la voz de la política del plan de desarrollo. En Bogotá, pues la alcaldesa, dentro de las propuestas que puso, es la economía del cuidado, desarrollar todo un plan para mujeres cuidadoras en Bogotá. Que es la primera vez que yo escucho en la voz de una persona pues de gobierno poniendo eso en su programa de gobierno. Otro elemento importantísimo para el mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres es el reconocimiento que las mujeres no solamente por el solo hecho, las mujeres biológicas. ¿A qué me refiero con las mujeres biológicas? Las mujeres que nacen siendo hembras, o sea, es decir, que pueden tener hijos, pueden, no es que tienen que tener. Entonces, cuando una empresa en Colombia, por ejemplo, va a contratar a una mujer, una de las preguntas que se hacen las personas que contratan, uy, no, si esta queda en embarazo, entonces no, pues la licencia de maternidad, todo eso. Pero cuando contratan a una soltera, pongámosle harto trabajo. Como no tiene hijos, ella verá qué hace. Que eso es lo que nos pasa a varias solteras. Entonces, como nosotras somos solteras, no, pues tenemos tiempo para hacer y deshacer. Entonces nos acumulan trabajo y nos ponen funciones que van extra, más allá de lo que podemos hacer. Ese, digamos, es un elemento dificultuoso porque eso está relacionado con las representaciones sociales. Y las representaciones sociales es yo cómo imagino al otro, yo siendo parte de ese grupo humano. Las representaciones sociales están vinculadas en este caso con estereotipos de género que se van desarrollando entre los 5 y 7 años. En esa edad ya, como yo digo, nos dañaron, porque si un niño o una niña a los 5 años ya le están diciendo que todo tiene que ser rosado porque es una niña, porque la sociedad ve que es una niña, cree que es una niña porque tiene un niño a esa edad no tiene, o sea, ni siquiera a nivel corporal, la única diferencia que es la diferencia genital, pero nada más, o sea, los cuerpos de niños y niñas a esa edad son iguales. O sea, es más, hay gente que confunde un niño con una niña y dice, ay, mira, es una niña y no era un niño. Pues entonces, la sociedad es la que pone la mirada y nos va poniendo en costalitos, nos va representando, y eso es lo que se va a desarrollar a nivel sociocultural y va a desencadenar la discriminación en el ámbito laboral una vez estemos trabajando. Porque también la representación de cómo es una mujer, cómo es un hombre, por supuesto a los hombres también les pasa eso. Los hombres solteros también tienen mucho trabajo. Los hombres que son padres, pues no, no es que yo soy papá, entonces tengo que tener tiempo, pero va a la casa y no pasa tiempo con sus hijos. Entonces, es decir, hay unas cosas muy a nivel social que el ámbito laboral no ha reconocido, que parece que son como borrosas y que están ahí, porque si son borrosas es porque las pueden ver. Las ven borrosas, pero las pueden ver. Bueno, me acaba de enviar un mensaje la profesora Janet. Al Sí. parecer, como que están haciendo unos arreglos de internet, pero la empresa pues, de internet está haciendo como unos arreglos por su cuadro. Ahí yo creo que ya ingresó. Esperemos cuando ella se vuelva a incorporar. Le damos la palabra. Mientras tanto, Julie, vuelve tú a retomar, por favor. Profe, ahora que nos dices del asunto de la pandemia, ¿usted considera que en el marco de todo lo que se ha venido dando con el virus,
¿se vienen nuevos retos para el feminismo o deben replantearse la manera en la que se vienen abordando los problemas laborales desde las corrientes feministas? Sí. Uno, pues ya lo denunciaba Janet con esta política que se está desarrollando para dar unas horas de descanso laboral. Y que esas horas sean marcadas en una ley. Así suene chistoso, pero eso hay que decirlo. La ley lo que hace es para instituir un elemento que la sociedad ha estado de acuerdo en mostrarlo. Entonces, para eso existen las leyes. Bueno, si hay que hacer una ley para eso, hay que hacer. La ley permitiría que nosotras tengamos unas horas para desarrollar nuestro trabajo de cuidado. Y también decir que el trabajo de cuidado no es solamente para las mujeres, o sea, que los hombres no es que participen, es que ellos están involucrados. El hecho de que yo sea un padre que haya engendrado un ser humano, eso ya me pone en responsabilidad de ejercer mi paternidad. Ejercer la paternidad no es solamente dar dinero, que eso es un poco lo que ha desarrollado y que ha infundido el imaginario del hombre como proveedor. No, es también acompañar la crianza, hacerse cargo de la crianza de ese hijo, de esa hija. Entonces, después de la pandemia, pues van a generar cambios, aunque todavía no los hay. Yo en estos días escuché una columna de Daniel Samper que me gusta mucho, pero que él decía que fue al mercado a hacer la compra que le mandó a hacer su mujer y que no sabía cómo comprar, era como burlándose de eso. Entonces, pues como algo muy como chistoso, pero no hay una reflexión de que, bueno, yo por qué no sé comprar, pues, porque yo no sé comprar, no sé diferenciar entre un aguacate y una sandía, pues, ¿por qué? Pues porque mi esposa es la que ha hecho el mercado, porque mi mamá es la que ha hecho el mercado todo el tiempo. Eso es, digamos, lo que tiene que pasar después de esto. Pero si no va a pasar, si los hombres van a hacer la compra, es como una excusa para salir o para verse con sus amigos o con sus amigas, pues ya eso es muy difícil nosotras pensarlo. Pero pienso que cuando un hombre se ve en ese momento en el supermercado mirando cómo qué es un aguacate bueno y qué es un aguacate malo, o qué es un aguacate para comprar, pienso que ahí deberían de pasarle al menos preguntas relacionadas con la crianza que ha tenido. Profesora Janet, gracias por haber retomado la discusión. Queremos terminar de escuchar su idea al respecto de las políticas públicas. Recuerden qué parte estábamos. Creo que ya había cerrado. Estaba Selen hablando. Sí. Porque un poco lo que decía era eso, ¿no? O sea, cómo tiene que reestructurarse y no solamente, o sea, son las condiciones laborales bajo un marco de política pública, de programas donde esté el reconocimiento de las actividades laborales o de las actividades que son laborales, que sean reconocidas, pagas, de las mujeres en todos los niveles, ¿no? O sea, desde las mujeres tejedoras, las artesanas, las mujeres campesinas, las mujeres que trabajan como empleadas de cuidado en otros lugares, las mujeres que trabajan en oficinas, las mujeres profesionistas, las mujeres que están en la academia también. O sea, creo que es un marco muy grande, pero sí son políticas públicas en donde en realidad se pueda disfrutar de condiciones laborales sin que el trabajo termine siendo la vida de las mujeres y de los hombres, ¿no? Porque esto es una discusión no solamente de las mujeres, o sea, también, si bien culturalmente, históricamente, los hombres son del mundo del trabajo, del mundo remunerado, también hay unos costos muy grandes ahí. Entonces, son condiciones en donde tendríamos que repensar el trabajo, tanto para las mujeres, para los hombres, qué significa en la vida de ellos, pero también qué es el trabajo. O sea, algunos no viven, trabajan. Sí, a mí se me escapó algo. Y perdóname, y justo con lo que Selen decía ahorita, yo creo que, o sea, si bien esto tiene que cambiar, no sé hasta qué punto vaya a cambiar, o tal vez saliendo de esto vamos a seguir siendo los mismos y las mismas. Pensaba en que esto no es una cosa solo de mujeres, o sea, es
un trabajo que también se tiene que hacer con mujeres y con hombres. O sea, solo las mujeres no vamos a poder. Esto es de los hombres también. Y si bien hay hombres que se han estado pensando, hay hombres que participan y que son responsables frente al cuidado, a las prácticas en el espacio de la familia, con sus hijos y demás, también hay mujeres que muchas veces por estos estereotipos, por estas maneras de pensar, creen que eso es una carga de ellas, o sea, que los hombres no son responsables de eso, no tienen, o sea, ellos ayudan, ellos me colaboran, no porque sea algo de responsabilidad de ellos dentro de su función como padre o como hermano o como hijo dentro del espacio del hogar, ¿no? O el espacio que se llama privado, pero también en nosotras como mujeres, cómo socializamos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestras hijas, frente a esos roles y a esa participación que deben tener tanto mujeres como hombres. O sea, ese es un trabajo que hay que hacerlo independiente de la pandemia que estamos viviendo y el que estemos confinados o guardados, a que volvamos otra vez al espacio social, ¿no? Y frente a los estereotipos de las mujeres en qué trabajan y en qué áreas se vinculan, eso está para deconstruir y ser un trabajo a largo plazo. O sea, no es gratis que un alto porcentaje de mujeres estén como enfermeras en comparación con el porcentaje de hombres y de mujeres que están como médicos, por ejemplo. Y son trabajos asociados al cuidado, a un reconocimiento diferente, a un pago diferente. Eh, las maestras, o sea, no sé cuánto sea el porcentaje a nivel escolar y primaria de mujeres, Grandísimo. pero comparado con los hombres, son las mujeres las que están allí asumiendo esa responsabilidad de cuidado y de socialización y de práctica en esas áreas, y la figura de los hombres no está, ¿no? Entonces son como muchas reflexiones alrededor, pero esto es un trabajo no solamente de las mujeres, sino tiene que ser de los hombres también. Sí, Janet, y algo que tú mencionabas que está relacionado es el techo de cristal con el ámbito laboral. O sea, nosotras, por ejemplo, mientras más títulos, más experiencia laboral, llegamos a un techito y ahí no podemos tener cargos de poder porque no creen en que una mujer pueda mandar. Es difícil, por eso que una mujer sea directora o jefa de gobierno, como pasó Decana. con Margaret Thatcher. O sea, ella, claro, sabemos su forma de gobernar, pero ella estando allí, y eso es lo que muestra la película, cómo le tocó vivir en el techo de cristal. O sea, hasta aquí llega usted porque usted es una mujer, no nos importa si es la que nos manda, pero como usted es una mujer, entonces usted no puede mandar. Y eso es lo que pasa en el ámbito laboral. Otro elemento que también pasa es, es relacionar la sexualidad, la identidad sexual o la orientación sexual con el lugar de trabajo. Por ejemplo, las mujeres trans tienen dos opciones laborales a nivel social: ser prostitutas o ser peluqueras. Hay un documental colombiano que se llama Putas o Peluqueras. Entonces entrevistan a mujeres trans, porque claro, ver una mujer trans en un espacio de gobierno, como lo que pasó en la Secretaría de las Mujeres en Manizales, que iba a ser que la secretaria es una mujer trans, cuando ella fue electa comenzaron puras críticas. Ay, no es que usted es trans y usted no puede ser usted no es una mujer. Usted no nació siendo mujer, entonces no puede ser la secretaria de las mujeres. Y entonces son esas representaciones también de lo que es ser una mujer y lo que es ser un hombre y las implicaciones laborales que esto tiene. Eso, digamos, es algo muy triste. O sea, que una mujer trans solamente pueda ser prostituta puta. Y también tenemos a una profesora en Cali, una profesora trans, que también tuvo muchos problemas, una profesora del magisterio, que los acudientes eran: ay, no, pero es que usted es la profesora que no se sabe si es hombre o mujer, y cómo le va a enseñar a nuestros hijos. Pues, ¿qué es eso? O sea, y eso es muy paradójico, porque la forma de acabar con los estereotipos de género es con el ejemplo. Mientras veamos más mujeres trans en diferentes cargos laborales, en diferentes espacios laborales, más se va a disminuir esa representación negativa
o maltratadora que tenemos frente a ellas. Ujú. Pero también diría que, o sea, la deconstrucción de esos prejuicios y de esos estereotipos también es una cosa de educación. O sea, no Sí. solamente de ejemplo, porque si no esto va a ser muy complicado. O sea, a nivel del trabajo educativo, no solamente me refiero al espacio de la escuela o la universidad, sino desde el hogar, tiene que ser muy clave. Y si no, es muy complicado poder cambiar esos estereotipos y prejuicios. O Sino sea, que es que yo estaba en el ámbito educativo y es muy difícil. Porque los procesos que se plantean a nivel de la educación con perspectiva de género son muy cortos, son talleres de 3 horas, una de 3 horas no alcanza a que las personas cambien sus estereotipos o los deconstruyan al menos o se pregunten como el señor con el aguacate en el supermercado, nada, o sea, es muy difícil. Entonces yo pienso que mientras más personas veamos y cuando yo comencé a mostrarles a ellos estas imágenes de esta profesora, lo de esta mujer abogada, es que Matilda, la secretaria de las mujeres de Manizales, la directora, la que fue directora del Humboldt, del Instituto Humboldt, Brigitte. Cuando les empecé a mostrar ejemplos, ahí sí empezaron, o sea, ahí yo al menos logré como algo. Entonces yo digo que si uno ve, si uno todo el tiempo está relacionado con las personas trans, con las personas, con mujeres en cargos de alto rango, pues puede pasar algo que la educación a veces no puede lograr. Bueno, profe, ya recuperamos a Julie. Ay, De todas maneras, recuerden a nuestros espectadores que pueden formular preguntas a través del chat, de acá del chat del Zoom, o los que nos están viendo por Facebook Live a través del chat de Facebook. O si quieren de pronto hacer un aporte o hacer la pregunta a través del micrófono, nos hacen la señita, nos dicen quién va a hablar y nosotros les autorizamos acá para que puedan participar. Esto es un espacio abierto, esto es un webinar, recuerden, y la idea de un webinar es que sea una conversación, no solo entre las profesoras y Juliana, sino también con ustedes. Obviamente no vamos a tener tiempo pues para darle la voz a todos, pero en la medida que las preguntas sean precisas y concisas, más gente va a poder hablar. Juliana, no sé si tienes algo como para ir redondeando y la idea, ir ajustándolo más hacia el tema pues del cine y todo esto. Julia. Claro, gracias Nelson. Quería preguntarles a las profes, bueno, ya hemos venido hablando un poco acerca de todas las condiciones sociológicas que se vienen desenvolviendo ahora con el problema de la pandemia en la cual nos encontramos respecto a la mujer y el mundo laboral. ¿Qué recomendaciones nos darían en términos de literatura adicional para estar como con otra perspectiva de análisis en este tema? Literatura, documentales, podcasts, canciones. Desde lo que ustedes han estudiado, ¿qué nos recomendarían? Pues hay mucho material, mucha información. Yo, bueno, a nivel, digamos, como en la línea del cine y de documentales, recomiendo 2. Uno que es de Tony Eddard, del 2016, que se llama Coste personal del éxito profesional. En el 2016 fue uno de las películas más, es una película más premiadas, y un poco así de manera de introducción habla del costo personal que tienen las mujeres, en este caso es una mujer, para poder llegar a tener el éxito profesional que ella quiere, ¿no? Entonces, esa es una. Hay otra que es El pago justo, así se llama, es del 2010, sobre la brecha salarial de género, que un poco es un tema que hemos tocado y que se puede abordar. Y como documentales, hay uno que se llama Cuando buscar trabajo ya es un trabajo. Ese es un documental español. Entonces eso. Y en bibliografía, pues hay mucha bibliografía, o sea, ahí sí, yo no ubico mucha, no di sugerencia de bibliografía porque pensé más relacionado con la línea del cine y el trabajo. Allí no ubico mucho, pero en cuanto al trabajo, habría que buscar por escenarios. Por ejemplo, hay muchos estudios que se han realizado en torno a la participación de las mujeres en la ciencia y en la tecnología.
que se ha venido adelantando desde México y que han participado muchos otros países. Porque tú decías, Juliana, es que no se conoce, no hay mucho referente frente a las mujeres que han participado en la ciencia, en la educación. Sí lo hay, o sea, yo creo que en muchas ocasiones desconocemos o no se ha visibilizado, no se ha circulado tanto la información, entonces pensamos que no lo hay. Pero hay trabajo sobre eso, hay investigaciones. Sobre el mundo laboral, pues depende. Por ejemplo, a nivel de prácticas de la participación de las mujeres en el espacio educativo hay muchas cosas. La línea de trabajo que yo investigué fue justo una línea de trabajo de mujeres docentes y hombres docentes académicos con unos pénsulos académicos muy grandes y las condiciones laborales en las que se encuentran en dos universidades, en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? En qué condiciones de precariedad están, que son mujeres y hombres pues con posgrado, doctorado, con publicaciones, y que están como, aquí se llama maestros de asignatura, en México son la misma figura y son maestros que trabajan hora cátedra. Entonces, ¿y cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son los costos, los riesgos? Hay muchos estudios también. Enseguida, profe, me compartes los documentales y eso para compartirlos con todos a través de Facebook, también los nombres y los links. Ok. Igual te quería agregar que la película, una de las películas que recomendaste, que es Bailarina en la Oscuridad, es una película, yo la vi, me parece una película excelente, es una película de Lars von Trier, una película que además la protagonista es Björk, que Björk, pues para los que no sepan, Björk es cantante, ella es islandesa. Es una película excelente, o sea, esa recomendación que hiciste, profe, porque trata el tema de lo laboral de una manera muy directa, eso es sin tapujos, de hecho es un drama porque precisamente por la explotación laboral que está sufriendo nuestra protagonista en esa película, tiene un desenlace que para muchos es muy triste y no queremos aquí hacer spoilers, pero para el tema es una película excelente, muy buena recomendación, profe. Que igual yo pensaba, o sea, ok, uno diría viendo esa película, eso fue en una época diferente, ¿no? O sea, si hacemos una reflexión a la actualidad, o sea, las condiciones laborales de mujeres y de hombres son unas condiciones muy precarias. Selen lo decía, o sea, los niveles de estrés en los que están en este momento los trabajadores, independiente del nivel en el que estén o en el nivel de trabajo laboral que estén, son muy grandes. Entonces, yo a veces digo, ¿hasta qué punto en realidad nuestra experiencia laboral es una experiencia laboral o es otra manera de estar esclavos? De estar esclavos, pero que estar recibiendo un salario, ¿no? Entonces, uno diría, no, pues no soy esclavo porque estoy recibiendo esto, pero es un debate ahí muy complejo. Entonces, ¿se le tiene algún recomendado para ir cerrando y darle paso a alguna pregunta a nuestros espectadores? Sí, les quiero recomendar la serie que se llama Human. Son 3 volúmenes, la encuentran en YouTube. Y en cada volumen, el primer volumen es sobre el trabajo. Y aparece el que fue presidente paraguayo, que estuvo en la cárcel 12 años. Bueno, ¿Pero paraguayo o el uruguayo, profe? Uruguayo, perdón, sí. El paraguayo. Sí. Mojica, Pedro Mojica. Aparece en el volumen 1 y es él habla de lo que estaba diciendo Janet, de cómo el trabajo entonces nos quita la vida. Se supone que uno trabaja es para preservar la vida, la supervivencia, pues realmente no nos permite hacer eso, cuando se vuelve una esclavitud y cuando se vuelve un espacio de estrés enorme. Entonces otro que recomendé ahora que lo mencioné, Putas o Peluqueras, de Cristina Moya, es un documental colombiano que habla sobre las mujeres trans y que tienen esa decisión, tienen esa opción laboral en Colombia, ser o putas o peluqueras. Y la bibliografía, pues la compilación que hace, pues que son trabajos, me parece que es la Biblia Latinoamericana Feminista, que se llama Los Cautiverios de las Mujeres
de Marcela Lagarde y de los Ríos. Madre esposas, monjas, putas, presas y locas. Esos son los oficios que nosotras nos han inculcado, porque también ser madre se ha vuelto en nuestra representación latinoamericana un espacio laboral. Ama de casa, ¿cierto? Yo soy ama de casa. Esa expresión está encerrando también, está mostrándonos un cautiverio en el cual estamos nosotras. Julie, pues ya tenemos la primera pregunta. No sé si vas a agregar algo o pasamos con la pregunta que nos hacen acá por el chat. Vamos a pasar a la pregunta. Listo. Bueno, la hace Juan Camilo Bustamante Cardona y nos dice: buenas tardes, compañeras, gracias por sus palabras. Se ha estado preguntando al feminismo desde el movimiento social de discapacidad por la necesidad de abordar la interseccionalidad de discapacidad y diversidad, disidencia sexual. Entonces pregunta, ¿qué retos consideran que hay al respecto en el mundo laboral? Y si hay abordajes cinematográficos al respecto que ustedes conozcan. Gracias al Cami por esa pregunta. Bueno, pero al menos pues si no conocen de pronto los abordajes respecto a qué retos consideran que hay en el mundo laboral en esta interseccionalidad, discapacidad y diversidad, disidencia sexual. Pues para mí en Colombia hay una figura que es que el padre o la madre declara a su hijo o hija con síndrome de Down con esta figura legal y eso hace que no se puedan casar, que no puedan decidir si tienen hijos o hijas. Esa figura pues está cuestionándola un hombre Down que está haciendo varias conferencias y que está logrando que se acabe esa figura. Claro que la interseccionalidad se escapa en varios elementos de la reflexión, no solamente feminista, sino también sobre la salud, que también es un área que también ha dejado a un lado, porque recordémonos que cuando hay unos registros a nivel laboral, que para uno ingresar es apto o no, y todo eso pasa por el ámbito de la salud, por un proceso con psicología, ¿cierto? Unas pruebas psicológicas, unos exámenes previos al inicio laboral. Entonces, desde ahí esos retos son muy grandes porque el área de la salud es un área independiente y en el ámbito de la profesión, por ejemplo, que es la que yo conozco, enfermería, pues estoy apenas conociendo, el cuidado es el eje rector de la enfermería. O sea, las personas que se forman para ser enfermeros y enfermeras, el eje rector es el cuidado. O sea, es cuidar la vida humana, preservarla. Eso es, digamos, el objetivo de una persona que se dedica a ser enfermero o enfermera. Eso también pasa con las personas que son médicas. Pero se va dejando a un lado esos retos que pone Juan Camilo de la interseccionalidad. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando yo como enfermera recibo en urgencias a una mujer con signos de violencia doméstica, que ha sido golpeada, que ha sido maltratada? Entonces, ¿yo qué tipo de cosas hago? A nivel laboral, yo como psicóloga que hago, por ejemplo, la encuesta, ¿cierto? Entonces voy a ver que esa persona que se quiere presentar al trabajo es síndrome Down o tiene alguna discapacidad o algún elemento que afecte su cognición. Entonces ahí está en juego el saber del profesional que está ahí filtrando el acceso laboral de las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, sea mental, física. Y esto entonces es lo que hay que entrar a considerar, porque están las leyes, pero a nivel de la práctica, lo que decimos práctica, pues que a mí me parece que eso siempre tiene relación la práctica con lo teórico. Yo no hago esa distinción, pero pues para que quede como más claro. Esto lo que implica es
que tengamos un espacio de formación para los profesionales que dan acceso a las personas en el ámbito laboral. Eso es lo primero que hay que hacer. Esos son los retos que hay que hacer. Formar a todos los profesionales, independientes de su profesión, en una perspectiva de género, para que sea capaz de decir, yo a esta persona la dejo ingresar a laborar en esta empresa porque puede hacerlo, porque tiene las capacidades. Pero mientras no suceda esto, vamos a seguir teniendo la discriminación. Pues, profe Janet, no sé si vas a agregar algo. Bueno, sí, yo iba a decir que, o sea, dos grandes retos que yo veo frente a la pregunta que nos plantea Juan Fernando. No, Juan, es Camilo. Juan Camilo. Bueno, Camilo. Sí. Una es que... la inclusión en todos los aspectos, o sea, en este momento, el que tenga un síndrome de Down o otra discapacidad no puede ser un elemento de discriminación y de exclusión frente al espacio laboral, ¿no? Entonces, este elemento de inclusión frente a las actividades y al mundo del trabajo es un reto, porque además es una inclusión del otro o de la otra como un sujeto de derechos, como un sujeto que puede aportar y que aporta desde sus capacidades y sus habilidades mentales, cognitivas, particulares. Entonces, ese es un reto porque son todos unos procesos, o sea, Selene decía, nada más en la selección. O sea, lo que sucede es que también si se aplican pruebas para hacer selección de personal, en donde el objetivo es que estas personas tengan estas habilidades o estas capacidades, pues no tendría que entrar a verse la condición de discapacidad para eso, porque se está valorando las habilidades y las capacidades que tiene la persona que va a ser parte de ese espacio laboral o ese mundo laboral. Y eso lleva a algo, ¿no? O sea, y es todo el discurso y la reflexión frente, no por la condición de ser hombre o de ser mujer, no por la condición de ser afro o de ser bisexual o de ser síndrome Down, tendría que ser la razón por la cual yo no pueda pertenecer al espacio laboral o tener las mismas garantías y las mismas condiciones para reconocimiento, para pago, para participación y para desarrollo como sujeto de derechos. Entonces, ese es un gran reto y que tendremos que hacerlo todos. O sea, es un poco también el discurso de la inclusión en la escuela. Ok, incluimos niños con ciertas diferencias, pero ¿de qué manera vamos a tratarlos en el aula? Porque no es meterlos por meterlos, ¿no? Entonces, el reto también es eso, o sea, son personas que están incluidas en estos procesos, pero que hay que reconocerle de sus habilidades, sus capacidades y sus aportes como personas. Entonces, eso podría decir. Y en cuanto a películas no, o largometrajes, sé que hay una, pero no recuerdo en ese momento. Tendría que buscar y si... Hay una que se llama Mente Brillante. Que es un hombre de síndrome de Down. No, una mente brillante es sobre un hombre físico que él es esquizofrénico. Entonces es como él aprende a vivir con la esquizofrénica y fue uno de los grandes físicos. También la película sobre Stephen Hawking. Profe, pero así, por ejemplo, podría también la película de que el mismo Camilo la recomendó acá por el interno, de la película de Frida Kahlo. Es una película que si bien sí, no aborda, su objetivo no es abordar el tema de la exclusión laboral o del tema propiamente que estamos tratando hoy, pero sí evidencia lo que estamos diciendo. Hay una exclusión en varios aspectos, en varias cosas, por ella ser mujer, y aparte de eso, los que han visto la película o conocen la historia de Frida saben que ella tenía una enfermedad en su espalda, en su cuerpo, entonces podría ser una película que pues, se podría recomendar también. Y, profe, y volvemos a la misma, Bailarina en la Oscuridad. Ella tenía una enfermedad que era una ceguera, exacto, tenía una ceguera progresiva, que eso le impedía, pues tenía muchos problemas por eso. Ella también se evadía del mundo, exacto, ella trabajaba como obrera en una fábrica, entonces solo tenía unas maneras de escape del mundo y eso también le jugaba en contra a ella. Entonces esa película también
cumple todos los para requisitos la también. discapacidad. Ajá. Exactamente. Otra película que puede ofrecer como una mirada interesante respecto a la mujer en el campo laboral y la discapacidad es La forma del agua, de Guillermo del Toro. Ah, Una mujer sordomuda que se enfrenta Ujú, tanto al amor como a una condición laboral que le hacía propicia para trabajar ahí en la medida en que no podía hablar lo que veía. Ese es otro ujú. tema interesante a la luz de la pregunta que nos trae el compañero. Muy buena recomendación, Julie. Sí, ya también me la vi, excelente. Y sí, tienes razón, también es acorde para recomendarla pues dentro de esto que estamos hablando. Bueno, no hay, en este momento no hay preguntas a través del Facebook. No sé si los espectadores quieren hacer alguna pregunta o continuamos pues con el orden del día. Pues vamos dándole, Acá Julie. tenemos una pregunta en el interno. Nos pregunta Camila Martínez Pérez. Con la intención de guiar a mujeres cuidadoras y madres, ¿qué recomendaciones nos brindan para motivar a los cónyuges y padres de familia para que estos asuman una posición responsable y activa en las labores del hogar y cuidado de los hijos? ¿Qué actividades recomiendan? Y la voy a volver a leer. Con la intención de guiar a mujeres cuidadoras y madres, ¿qué recomendaciones nos brindan para motivar a los cónyuges y padres de familia para que estos asuman una posición responsable y activa en las labores del hogar y cuidado de los hijos? Esta pregunta, a mi modo de ver, va como encaminada con lo que nos señalaba la profesora Janet, y es el asunto de que se piensa la discusión o el trabajo y los talleres enfocados a las mujeres, pero también es un asunto de los hombres. Ujú. Entonces, estos talleres con estos nombres, ¿cómo es ese acercamiento? ¿Sería igual? ¿Sería inclusivo? ¿Sería en grupos? Pues podría hacerse desde dos líneas. O sea, yo sí creo que un gran reto para los hombres es pensarse en ellos como hombres y pensarse como hombres dentro de sus roles que tienen activos o socialmente, ¿no? Entonces, el rol de hombre como padre, como trabajador, como hijo, como novio, si es joven, porque pues si no son todos padres, serán jóvenes, como hermano, ¿no? Frente a eso, o sea, ¿quién es ese hombre y de qué manera establece relaciones de cuidado con él, con el mundo, con las cosas, con las mujeres? ¿Sí? Porque yo sí creo que de plano hay algo y es que es esta reflexión sobre cuál es el cuidado que tienen los hombres frente a ellos como sujetos, es algo que tiene que pensarse y que ellos son los que tienen que deconstruirlo, ¿no? O sea, no en vano, por eso para muchos no es solamente la práctica educativa o la socialización que se hizo desde niños, donde las mujeres, sus madres hacían todo y entonces muchas vivimos y nacimos en esos patrones de cultura donde los hombres no hacen nada en casa, son las mujeres las que tienen que limpiar, tender cama, hacer de comer, porque los hombres no, los hombres hacían otras actividades, ¿no? Fuese el hermano o fuese el papá o otros, pero los hombres no tenían esa figura dentro del espacio de familia. Entonces, también sería pensar con estas mismas mujeres, sus parejas, de qué manera estos hombres pueden hacerse responsables en el espacio de la familia desde sus prácticas y con sus prácticas. Por ejemplo, yo le diría a ella, ¿quién acompaña la elaboración de las tareas en la casa? O sea, muchas veces los hombres tienen el tiempo y llegan de su trabajo, pero pues ellos mejor ven las noticias, mejor ven los deportes, mejor se acuestan un rato porque están cansados. Pero en esa práctica, por ejemplo, las mujeres son las que casi siempre acompañan la elaboración de las tareas de los chicos. Entonces, ¿por qué no el hombre que puede hacer esa práctica? Algunos dicen, no, pues es que yo no lo sé. Da por hecho, por sentado de que las mujeres sí lo sabemos, entonces por eso lo hacemos las mujeres, pero las mujeres muchas veces tampoco lo sabemos. Nos toca exponernos en el oficio de acompañar, de investigar, de mirar cómo se hace. Entonces, eso por un lado. Y lo otro sí es de qué manera hacerlos más responsables a ellos, porque muchas veces son las mismas mujeres las que no permiten que ingresen a la cocina porque ellos no hacen las cosas como a nosotras nos gusta que los hagan.
¿sí? Un poco en la misma estructura, o porque son muy desordenados, o porque lo que yo puedo utilizar una libra de arroz para 2 o 3 comidas, ellos la van a gastar en una. O sea, muchas cosas que son muy, o sea, uno las ve muy simples, pero cuando las ve en la práctica es porque hay veces queremos que estructuralmente ellos funcionen de la manera que nosotras funcionamos, y no puede ser así. O sea, también ellos tienen sus maneras particulares de vincularse y de poder aportar a ese espacio familiar y de construcción cultural, ¿no? Y tienen que hacerlo. O sea, si no se les permite ese espacio, pues también ellos lo van a decir. O sea, una pareja que tú decías, pues yo no cocino no porque no quiera o no me guste, sino porque tengo quien lo haga. Entonces uno dice, ok, o sea que si yo no cocino ese día, pues él va a cocinar, pero claro, como se asume que siempre es ella la que lo hace, entonces ¿por qué lo tengo que hacer yo si siempre hay alguien que lo haga? Pero el día que no hay ese alguien que lo haga, entonces ahí sí lo asumen ellos. Sí, también algo muy que también está ahí es la crianza. O sea, si las mujeres que son madres no crían a sus hijos bajo este conocimiento de que en algún momento van a, pues, a crecer y van a necesitar, pues, depender de sí mismos, no hay otra persona que lo haga por ellos, pues entonces enseñarles a hacer, sean hombres o niñas, a hacer las cosas de la casa. Eh, Esa es una recomendación, porque ya si es un hombre adulto, lo van a tener como un regaño, y entonces, ¿usted por qué me pone a hacer eso si yo toda la vida no lo he hecho? O también como me han, pues que yo hablo mucho, pues tengo un trabajo mucho con mujeres, que también me han dicho que los hombres se enojan mucho cuando una mujer comienzan a plantearles estos temas, o sea, de manera así como lo estamos haciendo ahora. ¿Usted por qué no cocina? ¿Usted por qué no hace sus cosas? ¿Por qué no lava? Y entonces lo van a entender como, ¿y esta qué le pasa? No, ¿le están lavando el cerebro? ¿Con quién se está relacionando? Porque como ese tema nunca ha estado, sino que llega así como de la nada, entonces una mejor manera de hacerlo es, como siempre lo he dicho, a través del hacer. Entonces, bueno, pues un día yo no lavo los platos y que se vayan acumulando ahí hasta que él pregunte, ¿eso por qué está acumulado ahí? ¿Eso por qué no lavó? Ah, es que usted vive acá, usted también puede lavarlos. O sea, y ahí, o sea, esa es la única manera, porque cuando se comienza a hacer de manera, ¿cómo se dice?, hablada, entonces van a empezar hay una idea en algunos hombres que es que las mujeres cuando nos reunimos hablamos mal de ellos, o damos órdenes para maltratar al compañero de la otra. Entonces, ay, pero mire, su amiga le dijo eso, ay, pero no sé, porque yo he tenido amigas que me han dicho, mi novia no le gustaba que yo fuera amiga suya, porque usted es feminista. Entonces es eso, o sea, como que empiezan como a mandar ese mensaje y no, ese no es el mensaje, es hacia ellos que va el mensaje, no hacia mí o hacia las amigas o hacia la televisión o hacia las charlas que las mujeres vemos en internet, sino que es hacia ellos. Entonces, la mejor manera es desde la práctica misma. Acumule la ropa, déjesela en la lavadora, los calzoncillos, que es increíble, o sea, un hombre que ni siquiera es capaz de lavar los calzoncillos, eso me parece increíble, y que las mujeres se los laven, eso me parece, pues, con todo el perdón, eso me parece lo peor. Entonces, acumúlele todo eso, hasta que se los ponga y los ponga, y que eso se le pegue, ahí sí, ya verá, si compra otros o lava. Eso es lo que yo recomiendo. No es tan fácil, o sea, yo digo, porque también esas situaciones pueden generar escenarios de violencia y de agresión, o sea, uno no Sí. sabe qué va a generar. Entonces, también pensar que hay una única forma, única manera para que estas cosas se den, pues no las hay. O sea, pero sí el hecho de generar espacios donde ellos puedan ser, por ejemplo, más responsables con la paternidad, y paternidad específicamente en el juego con los niños, con las niñas, en el acompañamiento de tareas,
en el que vea el uniforme de sus hijos, o sea, cosas que generalmente lo hacen son las mujeres, o sea, ellos yo creo que ni se lo preguntan, lo dan por sentado, ¿cierto? Pero, y en prácticas ya, digamos, prácticas de pareja, ya de esposos y eso, son negociaciones y son negociaciones y acuerdos que se llegan y que nadie tiene la receta. O sea, yo sí creo que algunas digan, mire, yo ya la tengo y todo el mundo tiene que funcionar de esta manera. Pues no, porque esas relaciones se construyen en esa cotidianidad y ellos son los que están ahí. O sea, no hay una fórmula mágica como para que esto se diga, esto se puede hacer así ya, pero sí reflexionar frente a esa responsabilidad que se tiene como hombre y como madre dentro del espacio de construcción de familia, de hogar, de educación de sus hijos. Yo creo que se encuentra de todo, o sea, hay hombres que lo hacen, que participan, que están activos, que funcionan, que son responsables, así como hay mujeres que tampoco es que 100% estén metidas en eso, o sea, eso se ha movido, ¿no? Pero sí son reflexiones que tienen que partir desde la responsabilidad del ser hombre, del ser padre, del ser pareja, y que son negociaciones también. Profesora Telen, muchas gracias. Profesora Telen, también gracias por esta reflexión y las preguntas que nos formularon. Le agradecemos a nuestros espectadores. Cerrando entonces un poco esta charla, nosotros desde el Cine Club Nanuk consideramos que el cine constituye y asienta mucho de los roles que posteriormente se establecen como habituales en nuestra sociedad, convirtiendo este espacio de reflexión y análisis en algo necesario. En este caso, pues sobre la reflexión de lo femenino y de lo laboral para la comunidad universitaria y para todas las personas que nos acompañaron en este espacio el día de hoy. En ese sentido, proponemos la siguiente lista de películas que vamos a publicar quincenalmente en la página de Facebook del INER, y queremos comenzar entonces este ciclo con la película Figuras Ocultas del director Theodore Melcher. En parte como un reconocimiento a Katherine Johnson, que falleció el 24 de febrero del presente año. Para los que no lo saben, ella fue una de las 3 mujeres que realizó importantes contribuciones a la aeronáutica de los Estados Unidos y sus programas espaciales con la aplicación temprana de las computadoras electrónicas digitales en la NASA durante la década de los 70. Y bueno, como nos mencionaba la profesora Janet, las mujeres han estado presentes desde mucho tiempo en el campo de la ciencia, pero de una forma no muy visible. Así que la idea es precisamente develar como tal estos aportes. Juli, espérame un momento que alguien de las espectadoras alzó la mano, me imagino que para hacer alguna intervención. Doris Ospina, le voy a abrir el micrófono para que pueda hablar. Eso sí, yo creo que puede ser la última intervención porque ya llevamos un ratico hablando con nuestras invitadas, y cuando ella termine de decir lo que vaya a decir, tú continúas con el listado de preguntas, ¿te parece? Entonces le doy la palabra a Doris. Bienvenida, Doris. Doris, ¿puedes hablar? Doris. Cristian, no sé si... Doris. Aló, hola, ¿me escuchan? Ahí sí te escuchamos perfectamente, Doris. Bien pueda... ¿vas a hacer una Bueno, pregunta, un comentario? yo quiero hacer un comentario en forma de pregunta. Ah, bueno, dale pues. No, mira, es que he estado pues, bueno, me presento, soy Doris Ospina, soy profesora en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. He tenido la oportunidad de compartir con Selene en algunos espacios y tengo alguna experiencia en investigación con mujeres violentadas. Entonces quiero como poner sobre la mesa una pregunta respecto al último comentario que acabaron de discutir Selene y la profesora Janet. Y es que si realmente nosotros creemos que es posible que haya cambios en los estereotipos, en las funciones, en los roles, sin que se genere violencia. Desde mi experiencia y de lo que he vivido a nivel personal y con las mujeres con las que he trabajado, es inevitable que las escenas de violencia se hagan presentes cuando hay alguna intencionalidad desde cualquier miembro de la familia de invertir estos roles que son inequitativos y desiguales.
Entonces yo creo que en correspondencia con los datos, con lo que muestran las cifras de violencia intrafamiliar, nosotros nos tendríamos que hacer la pregunta es, ¿cómo enfrentar esos escenarios que inevitablemente parecen violentos? O sea, las mujeres tenemos que desarrollar mejores estrategias para enfrentar la violencia. Porque si queremos realmente transformar nuestras condiciones, tendremos en algún momento que enfrentarnos a una situación así, más o menos grave, pero las mujeres tenemos que desarrollar estrategias para enfrentar la violencia. Gracias, Doris, por tu intervención. No sé quién. Porque, discúlpame, voy a terminar con esto, porque Sí, no, mira dale que tranquila, qué pena. la mayoría de las, pues yo no sé de cine, pero en las políticas públicas, la figura que aparece siempre para la atención de las mujeres es la figura de la víctima, de la victimización. Y nos cuesta mucho reconocer que las mujeres en sus procesos desarrollan no solamente pensamientos, sino estrategias para enfrentar, digamos, las dificultades que tienen, pero también para alcanzar sus objetivos. Si una mujer quiere transformar una relación que es violenta, hace muchísimas cosas. Quizás primero por ensayo y por error, luego se atreve a consultar, cuando se atreve a encarar el problema públicamente y a confesarlo o a confesarle a algunas personas, aprende de otras estrategias. Pero las mujeres hacen muchísimas cosas y son cosas orientadas a lidiar con la violencia y con los personajes violentos, que no siempre son los hombres. Por ejemplo, miremos el personaje de la suegra, el personaje de la mamá, el personaje de la jefe, ¿sí? Son figuras dentro de nuestra sociedad que hacen muchísimo daño o retienen muchísimo la transformación. Con eso termino, muchas gracias. Gracias a ti, Doris. No sé quién quiere comenzar de pronto a continuar este diálogo que inició Doris. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Doris. Además de ello, todo conocimiento es un acto violento. O sea, cuando uno aprende algo, o sea, es decir, el conocimiento implica violencia. Cuando uno aprende, pues uno se encuentra con cosas con las que no estaba de acuerdo, con las que disentía en algún momento y le voltean la página y eso genera violencia. Es decir, la violencia también pensada como un espacio de aprendizaje, como un efecto del aprendizaje. Y lo que nos mostraba la profesora de la violencia como también un efecto de esa búsqueda de las mujeres por mantener un hogar tranquilo, pero pues no, ¿cierto? O sea, y lo que estoy muy de acuerdo con lo que ella dice, tenemos que buscar las maneras para aprender a, a prevenir, mejor dicho, para prevenir esa violencia que las mujeres las hacemos todo el tiempo. Nosotras insistimos muchísimo en los lugares donde nos encontremos porque tal vez hemos sido la mitad de la humanidad que más ha paleado las crisis de todo tipo que ha pasado a la humanidad y nosotros hemos desarrollado muchas estrategias para supervivir. Preferimos más la vida que la guerra, pues eso lo vemos muy claramente. Entonces, eso tiene que prevalecer, o sea, cómo las mujeres buscamos las maneras para que no exista la violencia. Y si ya estamos en ese círculo de violencia, entonces, ¿cómo lograr acompañamientos? Bueno, yo diría tres cosas en relación a lo que planteaba Doris y un poco también algo que Selen plantea que yo no estoy totalmente de acuerdo. Para mí el conocimiento no es violencia, o sea, si hay un proceso donde hay conflicto y conflicto interno por algo que uno no quiere, que tiene que renunciar, que tiene que negociar, pero yo parto que el conocimiento es el reconocimiento de la emoción y de la razón para poder conocer algo, ¿sí? Y en esa medida hay algo que yo sí creo que en las mujeres tiene que ser clave, y las mujeres desde niñas hasta abuelas o ancianas, y es el fortalecimiento de una autoestima, o sea, de ese ser de mujeres con poderes, y con poderes, digamos, en todos los sentidos, no poderes de brujas o de maléficas como
históricamente se cree que somos las mujeres, sino poderes de asociación, poderes de socialización de la palabra, que fortalecen ese conocimiento, esos conocimientos, pero también que las hace autónomas. Entonces Doris decía algo, las mujeres construyen estrategias y siempre se asocian y están en común buscando la manera de poder resistir a situaciones como por ejemplo la violencia en este país, que muchas mujeres la han vivido, pero también se han asociado y han encontrado maneras de trabajarla y de salir de ellas. Que creo que hay que reconocerlas y que dentro de eso también hay conflictos y hay desacuerdos, pero que se han inventado y se han reinventado frente a todos esos procesos de violencia que han vivido. Y algo que decía Doris frente a esas figuras de mujeres, mujeres también violentas, agresivas, de hombres también, es que hay unas relaciones de poder. Y entonces en las relaciones de poder no son solamente los hombres los que están en relación de poder con las mujeres, sino entre las mujeres también estamos en unos niveles de relaciones de poder. Entonces, ¿cuál es el poder que yo puedo tener sobre mi hermana o sobre una compañera de trabajo o en el mismo espacio de la vecindad donde estoy? O sea, o la relación madre-hija, ¿cuáles son esas relaciones de poder y qué se juega en esas relaciones? Entonces, porque siempre esa violencia se ejerce desde un nivel de poder sobre el otro o la otra. Entonces, son relaciones que hay que deconstruir, pero que las mujeres estratégicamente han construido formas de hacerlo, de hacer frente. También es cierto que hay unas relaciones o una agresión, digamos, una violencia que se vive internamente en los espacios, digamos, de la familia, que van acompañadas con otras limitaciones o con otras condiciones objetivas, ¿no? Como el hecho de que no tienen económicamente cómo vivir, que dependen de la pareja, o que pareja sea hombre o sea mujer, o sea una mujer hermana o mayor o la madre, en donde hay relaciones de subordinación que permiten esas violencias, ¿sí? Entonces son como dos cosas que habría que tener en cuenta, pero yo sí creo que el fortalecimiento de estrategias para las mujeres individual o colectivamente tiene que estar por un fortalecimiento de esa autoestima y unas condiciones que le permita superar esas realidades en las cuales se encuentra. De lo contrario es muy difícil, ¿no? A mí la pregunta, pues, o el tema que propuso Dori me pareció extremadamente interesante y muy actual, por llamarlo de alguna manera. Pienso que como sociedad tampoco hemos aprendido a solucionar nuestros problemas de manera pacífica. Siempre se recurre a la violencia como último método para solucionar nuestros problemas. Y ya hablando ya del tema de género, obviamente pues ahí sí que se recrudece un poco más. Entonces la intervención de Ori me pareció en ese aspecto muy pertinente. Julie, no sé, ¿quieres continuar con el listado de preguntas? Perdón, el listado de películas, como para ir finalizando ya el webinar. Por supuesto, y muy valiosa la discusión a la cual nos aboga la compañera. Bueno, veníamos entonces discutiendo que deseamos comenzar este ciclo con la película Figuras Ocultas. Comentamos un poco acerca de la vida de este personaje tan importante en la aeronáutica norteamericana y como tal en los aportes respecto a las computadoras electrónicas digitales. Y bueno, queríamos resaltar que en esta película encontramos un retrato de las abnegaciones que tuvieron que pasar las mujeres y sobre todo mujeres afrodescendientes, lo cual nos llevaría a otra discusión también respecto a las mujeres afrodescendientes en el mundo laboral, para que su trabajo en la ciencia fuera valorado y reconocido. El enlace para los que quieran ver esta película lo publicaremos en la página del INER en Facebook. Recuerden que nos encuentran así, iner.uda. ¿Se termina en punto? No, no termina en punto. Bueno, después vamos a transmitir otras películas, en su gran mayoría un poco biográficas. La siguiente sería Marie Curie, luego Criadas y Señoras, hablando también un poco acerca del trabajo doméstico, En Tierra de Hombres, o también la encuentran como Tierra Fría, Coco Chanel, La Sonrisa de Mona Lisa y Mary Shelley.
Y bueno, intentaremos también conseguir otras películas como Las Libertarias, La Dama de Hierro, Ágora, La Fuente de las Mujeres, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y Quiero ser como David Beckham y Las Sufragistas. Quisiera aclararle, sobre todo a los espectadores y a los que van a estar interesados en las películas, qué vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, con esta primera película que nos recomienda Juliana, que se llama Figuras Ocultas, nosotros qué vamos a hacer? Vamos a publicar el link y desde ese link ustedes van a poder ver la película y así con las otras. Entonces tienen que estar pendientes de la página de Facebook del INER, porque cada 15 días vamos a estar colgando un link de las películas que acaba de decir Juliana. Entonces, hoy mismo comenzamos con Figuras Ocultas y dentro de 15 días publicamos el link con, es Marie Curie, ¿cierto? La que sigue. Exacto, entonces para que estén muy pendientes y obviamente los que quieran ver pueden ver la película, ojalá la hagan con sus amigos, con crispetas, en fin, es no dejarnos tampoco terminar el cineclub porque no podemos estar en la sala de Luis Alberto Álvarez en la 10217 que era donde nos reuníamos a ver las películas y cambia un poco la dinámica, pero queremos continuar con el cineclub, entonces tan pronto se termine la charla publicaremos el link para que puedan ver Figuras Ocultas, que como decía Juliana, es una película súper buena. Parte pues del tema un poco gringo que le agrega un poco de espectacularidad a la vida de estas tres mujeres afroamericanas. Es una película muy emocionante y que trata no solo el tema de la discriminación de género, sino de la discriminación racial, porque ellas eran mujeres, como les dije, mujeres afro que vivían en un momento donde todavía Estados Unidos era un país extremadamente racista. Entonces, se abordan dos temáticas muy buenas. Entonces, se las recomiendo también a todos. Bueno, no sé, ya profesoras, en vista pues que no hay tampoco ya más intervenciones, no hay más preguntas, les queremos agradecer por compartir con nosotros este momento, este rato, sus conocimientos. Considero que fue una conversación que aclaró muchos aspectos, aclaró asuntos. Tampoco pretendíamos pues agotar un tema, pero pienso que sí se abordaron cosas interesantes. Y a los espectadores que nos acompañaron hoy, muchas gracias por conectarse. Estén pendientes para el próximo webinar, que tan pronto lo tengamos cuadrado, se los informaremos pertinentemente. Y ya saben, pendientes de las películas que vamos a publicar en la página del Instituto de Estudios Regionales en Facebook. Y no, un resto de feliz tarde y feliz noche. No sé, profe Selén y profe Janet, si quieren despedirse. Bueno, yo agradezco mucho la invitación que nos hicieron. Gracias, Juliana, por pensar en que sería pues pertinente estar en este espacio y también al INER por mantener este espacio, ¿cierto? En el medio de esta pandemia. Y agradecer también la escucha de las personas que estuvieron atentas y seguimos en contacto. Bueno, yo también les agradezco mucho la invitación, el poder haber estado, compartido, escucharles. Y ¿qué les digo? Pues que vean las películas, que en la medida de lo posible traten de discutirlas en sus espacios con quienes estén, con quienes las puedan ver, pues porque no es solamente verlas, sino también generar toda una reflexión y un debate, y que nos comprometamos cada uno desde nuestros espacios y en nuestras acciones cotidianas a tratar de cambiar esto o de mejorarlo, ¿no? O de tratar de generar condiciones más equitativas, más igualitarias en nuestras prácticas cotidianas. Creo que si no empezamos por nosotros en nuestros espacios, pues no podemos pretender que allá afuera haya un cambio grande, porque es imposible. Desde adentro se puede hacer mucho, y más ahora que estamos pues todos prácticamente guardados. Entonces, aprovechar ese espacio, que no sé cuánto tiempo más lo vamos a tener, pero aprovecharlo. Los que estén en compañía y puedan disfrutarlo con los hijos, los amigos, bueno, amigos no creo que mucho, bueno, aún sí, tal vez conectados, o que la vea cada uno por separado y luego se reúnan para comentar la película. Es interesante, y es otras maneras pues de aprender, de mirar la realidad del mundo y de mirarnos también como hombres y mujeres. Bueno,
Muchas gracias, profesor, a ustedes Gracias. nuevamente. Y lo que dice es, profe Janet, clave, las películas no son solo para apreciarlo estéticamente, sino para verlas desde una mirada crítica. Gracias, profe, y a todos hasta nuestro próximo webinar Cineclub Nano. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces,